La música urbana se tiñe de sangre y misterio. La noticia cayó como un trueno en la madrugada. El cantante colombiano B. King, junto al DJ Regio Clown, fueron encontrados muertos en un paraje del Estado de México. Dos jóvenes con sueños de fama, con proyectos musicales que apenas despegaban, terminaron envueltos en la fría estadística de la violencia que sacude a ese país. Lo que en un inicio parecía una simple desaparición, se transformó en una tragedia que hoy conmueve tanto a México como a Colombia. Sus nombres, que hasta hace unos días sonaban en escenarios y estudios de grabación, hoy se pronuncian con dolor y consternación. El hallazgo no solo encendió las alarmas de la policía, sino que también abrió la puerta a un mar de interrogantes que ponen la piel de gallina. Si te encanta este misterio, síguenos hasta el final. El hallazgo fue tan perturbador como desconcertante. Los cuerpos de B. King y Regio Clown aparecieron en circunstancias que todavía parecen sacadas de una pesadilla. No estaban en un sitio común, sino en un lugar apartado, como si alguien hubiera querido ocultar la escena a toda costa. La forma en que fueron encontrados despierta más preguntas que respuestas. ¿Se trató de un ajuste de cuentas? ¿Un mensaje de la delincuencia organizada? ¿O acaso una traición de alguien cercano? Lo más inquietante es que ambos habían compartido en redes sociales, apenas horas antes, mensajes cargados de optimismo sobre futuros proyectos musicales. Ese contraste brutal entre la ilusión de la vida y la frialdad de la muerte es lo que hace que la tragedia cobre un matiz aún más oscuro, casi cinematográfico. Hoy, la escena se convierte en un rompecabezas, sangriento que la justicia apenas comienza a armar. El rastro de la tragedia comienza en Polanco, una de las zonas más exclusivas y lujosas de la Ciudad de México. Fue allí, entre edificios elegantes, restaurantes de alta gama y fiestas privadas, donde B. King fue visto por última vez el 16 de septiembre, un lugar que respira poder y riqueza, pero que ahora quedará marcado por la sombra del misterio. ¿Qué ocurrió en esas horas posteriores? ¿Quién lo vio salir? ¿Con quién se encontraba realmente? Polanco es un escenario que suele asociarse con glamour, pero en este caso se transformó en el punto cero de una desaparición que acabaría en tragedia. Lo paradójico es que, mientras las luces de la ciudad brillaban, en algún rincón oscuro se tejía la historia macabra que sellaría el destino del cantante y su amigo, DJ. Una desaparición, silenciosa en medio del bullicio, un grito apagado que nadie escuchó. El hallazgo de los cuerpos fue brutal y desgarrador. Días después de la desaparición, las autoridades recibieron un reporte que los llevó hasta un paraje rural en el Estado de México. Un sitio solitario, envuelto por la maleza y el silencio. Allí, en medio de la tierra húmeda y el olor a abandono, fueron encontrados sin vida. B. King y Regio Clown no estaban en una avenida transitada ni en un barrio común, sino en un lugar apartado, como si alguien hubiera elegido con precisión ese sitio para dejar un mensaje, o tal vez para borrar cualquier rastro. La noticia cayó como un balde de agua helada entre sus familias y colegas, que aún guardaban la esperanza de hallarlos con vida. Lo que encontraron, en cambio, fue una escena fría, desoladora, marcada por la incertidumbre y el horror. Nadie sabe todavía qué ocurrió en esas horas de silencio. Pero lo cierto es que ese rincón del Estado de México se convirtió en la tumba no oficial de dos jóvenes que buscaban abrirse paso en la música, un escenario que hoy parece más un pasaje de novela criminal que una realidad cotidiana. El silencio de las autoridades resultó tan inquietante como el hallazgo mismo. Desde el primer momento, los voceros oficiales se limitaron a dar comunicados fríos, impersonales, llenos de tecnicismos, labores de identificación, protocolos judiciales en curso, avance de investigaciones, palabras que no dicen nada, pero que alimentan el vacío de información. Mientras los familiares y amigos de las víctimas pedían respuestas, las instituciones parecían encerrarse en un mutismo calculado, como si detrás del caso hubiera piezas que no se pueden revelar. Y en ese vacío crecen las dudas, se multiplican los rumores, y se tejen las teorías más oscuras. ¿Acaso se trataba de un crimen con sello del crimen organizado? ¿Había nombres poderosos involucrados? ¿O simplemente las autoridades buscan tiempo para construir una versión oficial creíble? Lo cierto es que el hermetismo no calma, sino que enciende aún más la angustia. La sociedad exige saber qué pasó, pero lo único que recibe son frases sueltas y un manto de misterio que parece proteger más a los culpables que a las víctimas. El impacto en la comunidad musical fue inmediato y devastador. Artistas, productores y seguidores no podían creer lo ocurrido. En Colombia, colegas de B. King expresaron su dolor en redes sociales,
recordando su talento y la energía que transmitía en cada escenario. En México, la noticia cayó como un balde de agua fría en la escena urbana, donde muchos habían compartido tarima con Regio Clown. La muerte de ambos no solo apagó dos voces prometedoras, sino que encendió un eco de miedo entre los músicos que residen en el país. La sensación de que la violencia puede alcanzarlos en cualquier momento, sin importar fama ni nacionalidad. Los homenajes improvisados, las velas encendidas en plazas y bares, los mensajes cargados de rabia y tristeza, muestran que esta tragedia traspasó las fronteras de lo musical. Hoy, más que recordar a dos artistas, se señala un fenómeno inquietante. Jóvenes que sueñan con la música terminan atrapados en la cara más oscura de la realidad mexicana. Una verdad que nadie quiere decir en voz alta, pero que pesa en el ambiente como una amenaza latente. Y entonces surgieron las teorías. En redes sociales comenzaron a circular todo tipo de versiones que van desde lo posible hasta lo escalofriante. Algunos aseguran que se trató de un ajuste de cuentas, un sello inconfundible de los grupos criminales que dominan ciertas zonas del Estado de México. Otros hablan de un secuestro fallido, donde las negociaciones nunca llegaron a buen puerto. También se ha mencionado la posibilidad de traiciones internas, personas cercanas que conocían sus movimientos y aprovecharon esa información para llevarlos a la trampa. En los foros de internet y páginas de fans, incluso se especula con teorías más oscuras, pactos rotos, venganzas ocultas o conexiones con redes de poder que rara vez salen a la luz. Lo más inquietante es que ninguna de estas hipótesis ha sido desmentida por las autoridades, lo que alimenta la sensación de que detrás del silencio oficial se esconde una verdad demasiado peligrosa para ser revelada. Cada teoría, cada rumor, es como una pieza de un rompecabezas siniestro que todavía no logra encajar. El destino de B. King y Regio Clown parece una fotografía macabra de la realidad que muchos prefieren ignorar. Jóvenes con talento, sueños y una carrera prometedora terminaron convertidos en titulares de tragedia. El hallazgo de sus cuerpos en una zona rural no fue solo una noticia policial. Fue un golpe brutal a la ilusión de que la música podía ser un refugio seguro frente a la violencia. Lo que más estremece es la frialdad con la que fueron dejados, como si se tratara de un mensaje oculto, un recordatorio de que en México la fama no garantiza inmunidad. El eco de su muerte se mezcla con la pregunta que muchos temen hacerse: ¿hasta dónde llega la influencia del crimen organizado en la vida nocturna y en el mundo artístico? Ver a dos figuras que llenaban escenarios caer de esta manera es como ver apagarse dos estrellas a la fuerza, dejando una oscuridad que no solo cubre a sus familias, sino a toda una generación de artistas que hoy sienten que caminan por un campo minado, donde cada paso puede ser el último. El silencio de las autoridades es quizás lo más inquietante de todo este caso. Mientras los fanáticos y colegas exigen respuestas, las instituciones mexicanas apenas han emitido comunicados vagos y llenos de tecnicismos, protocolos de identificación, averiguaciones en curso. No se descarta ninguna línea de investigación. Palabras frías que no hacen más que aumentar la sensación de un secreto enterrado bajo capas de burocracia. En los pasillos de la prensa se murmura que detrás de este mutismo oficial hay presiones invisibles, fuerzas que buscan controlar la narrativa para que la verdad no salga a la luz. Y mientras tanto, la incertidumbre crece. ¿Quién se beneficia del silencio? ¿Qué intereses se están protegiendo? La comunidad se estremece al pensar que quizá lo que ocurrió con B. King y Regio Clown no fue un simple crimen, sino un engranaje dentro de una maquinaria mucho más grande y oscura. Y es esa falta de claridad lo que transforma esta tragedia en un enigma que hiela la sangre, porque todos saben que cuando el Estado calla, alguien más está escribiendo la historia desde las sombras. Así termina esta historia, envuelta en sombras, preguntas y un eco que no se apaga. La muerte de B. King y Regio Clown no es solo una tragedia personal ni un titular pasajero. Es un espejo oscuro de una realidad que consume vidas jóvenes con la misma facilidad con la que apaga una luz en la noche. Dos artistas que soñaban con llenar estadios y conquistar corazones, hoy son recordados entre lágrimas, velas y rumores de pasillos que nadie se atreve a confirmar. Pero lo más aterrador es lo que queda después, la certeza de que cualquiera puede ser la próxima víctima de una violencia invisible que se mueve en silencio, acechando desde las esquinas de las ciudades y los caminos rurales. Cada detalle omitido, cada dato que no se revela, alimenta el misterio y lo transforma en una herida abierta en el mundo del espectáculo. Y ahora, mientras los fanáticos siguen llorando y las autoridades callan,
La pregunta que arde es una sola. ¿Fue este crimen un mensaje? ¿Y para quién iba dirigido? El enigma permanece, como una sombra que se niega a desaparecer. Yo solo observo y digo, suscríbete a mi canal para más actualidad.